Esto es Red Más Noticias. Muy buenas noches, como siempre, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Empezamos con la información. Tras conocerse nuevas evidencias de la presunta financiación de Odebrecht, el Consejo Nacional Electoral abrió investigación preliminar contra la campaña de reelección de Santos en el 2014. Paula, en la Fiscalía reposan las declaraciones de Andrés San Miguel Castaño, dueño de la empresa Gistic Logistic, quien asegura que a través de su compañía se habrían girado miles de millones de pesos para la campaña del expresidente Santos. El Consejo Nacional Electoral decidió aperturar una investigación preliminar contra el expresidente Santos y varios miembros del equipo de campaña en el 2014 para determinar si existió alguna presunta financiación indebida de Odebrecht. El Consejo Nacional Electoral abre indagación preliminar con ocasión de la compulsa de copias efectuadas por la Fiscalía General de la Nación por la presunta infracción al régimen de financiación de campañas de segunda vuelta presidencial del año 2014. Dentro del expediente 3860-19, con el fin de establecer la existencia de nuevos hechos que puedan ser objeto de investigación por parte de la corporación. En la Fiscalía General reposan las declaraciones de Andrés San Miguel Castaño, dueño de la empresa Gistic Logistic, quien asegura que a través de su compañía se habrían girado miles de millones de pesos para la campaña de Santos por medio de Consol, entidad que fue creada entre Odebrecht y Episol, de Corfi Colombiana. Red Más Noticias conoció el documento con el que los magistrados del CNE determinaron esta indagación preliminar. Efectivamente, llamamos a ver que había entrado y habían consignado a la cuenta de Gistic, en la cuenta de Bancolombia número 3380798866, habían consignado él. Bueno, eso fue julio del 2014. Aquí tengo la copia de día exacto. Consignaron 3.850 millones de pesos. Bueno, ahí tengo el documento exacto y el valor de consignación. El próximo 4 de octubre está citado el expresidente Santos a rendir su versión. Recibir versión libre del señor Juan Manuel Santos Calderón en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en calidad de ex candidato elegido a la presidencia de la República, periodo constitucional 2014-2018, el día 4 de octubre del 2019, a las 16 horas, para que manifieste la versión de los hechos correspondiente a la presente investigación. Para la defensa del expresidente Santos, este procedimiento es normal y están dispuestos a colaborar con el Tribunal Electoral. Lo que está abriendo es una indagación preliminar para saber si los elementos que tiene en el expediente ameritan la apertura de una investigación formal a la campaña de 2014. El 3 de octubre el Consejo Nacional Electoral también escuchará los testimonios de Andrés San Miguel, Roberto Prieto, Fernando Portilla, Araceli Rojas, Gilberto Conteras y David Portilla, que hicieron parte del equipo de campaña de Santos en el 2014. Pues bien, Giovanni, analizamos esta noticia que hoy conoce el país con nuestro invitado aquí a la mesa de trabajo, al doctor Rodrigo Pombo, abogado, analista político, panelista de Blue Radio. Bienvenido, doctor Pombo. Pues muchas gracias. Hijo de esta casa, hijo pródigo de esta casa. Hace rato no nos visitaba, pero volvió. Pues al fin me invitan, entonces por eso estoy. Y es que el pase les corresponde, como dicen los futbolistas. Esta es una noticia importante para el país, aun cuando la probabilidad de éxito, digamos, del desarrollo de la noticia y el desarrollo jurídico de la noticia puede que no llegue muy lejos. Y lo digo simple y llanamente por el histórico que trae el Consejo Nacional Electoral. Simplemente para ilustrar a los oyentes, el Consejo Nacional Electoral es un cuerpo administrativo no judicial y mucho menos penal. Y eso es importante porque cada vez que se habla de versiones libres, pues la gente tiende a pensar, este señor se fue para la cárcel. Pero entonces, eso es lo primero. Vamos por partes para que la gente pueda entender en términos prácticos qué fue lo que dio a conocer hoy el Consejo Nacional Electoral. Ahora, indagación preliminar. Sí. Cita una versión al expresidente Santos que tiene que ser el 4 de octubre. Sí. ¿Eso qué significa? La indagación preliminar, como lo anotaba el abogado del expresidente Santos, es una situación que se presenta en todo tipo de investigación para mirar básicamente dos cosas. Primero, si los hechos realmente existieron y segundo, si esos hechos son constitutivos de alguna falta disciplinaria, fiscal, penal, básicamente. Después de identificar eso, identifican quién pudo haber sido el perpetrador o el originador de ese reproche jurídico. Y después de eso, lo que se dice es, hay méritos para aperturar la investigación formal. Y para hacer todo ese rompecabezas, se llama al investigado, en este caso al expresidente Juan Manuel Santos, y se le dice, oiga, yo lo quiero ir en versión libre. Y la versión libre es un derecho del defendido, es un derecho de la defensa. Ahora,
también hay que decir que con todas las pruebas que allegó la Fiscalía, aparentemente no cabe asomo de duda sobre los ingresos en la segunda etapa de la campaña, en la segunda vuelta, no santos, ahí sí, literalmente no santos, ingresos mal habidos, ingresos que vienen de orígenes ocultos por la contratación o seguramente por financiación indebida. Y eso es precisamente lo que va a investigar no solo la Fiscalía General en su condición de autoridad penal, sino también el Consejo Nacional Electoral en su condición de autoridad administrativa en materia electoral. Doctor Pombo, para la fecha que tuvieron lugar los hechos, el expresidente tenía fuero. ¿Eso se preserva? Sí, es posible, digamos, hay varias tesis, es posible que se preserve, pero en distintas instancias. Acuérdese que el fuero se traduce en el lugar donde se juzgan altos funcionarios. Fuero es lugar. ¿Sí? Estamos en una investigación administrativa en donde simplemente la máxima autoridad administrativa en materia electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, dice, oiga, yo voy a mirar cómo se comportó la campaña en función y en relación con el elemento más importante, el origen de los recursos. Cómo se allegaron, si se respetaron o no, por ejemplo, los topes electorales, el origen lícito de esos recursos, si es cierto, por ejemplo, que se financió con dineros de empresas internacionales o multinacionales, lo cual está expresamente prohibido, y ese tipo de cosas. Y si eso encuentra, el elemento fundamental aquí son dos cosas. Uno, unas sanciones importantes, unas multas multimillonarias a los partidos políticos, como por ejemplo dicen que entró a través del Partido Liberal, o a los funcionarios de los partidos y movimientos políticos, o incluso al mismo candidato. Unas multas multimillonarias económicas. Puede llegar incluso a sanciones administrativas como por ejemplo quitarle la personería jurídica al movimiento partido político que de manera ilegal ingresó recursos a la campaña. Y lo más importante o lo más grave y seguramente lo que tiene un poco preocupado al expresidente Juan Manuel Santos es que los resultados de esa investigación se pueden trasladar como pruebas a otras investigaciones como por ejemplo a lo que usted anota de la Corte Suprema de Justicia para investigar asuntos penales. Pero entonces, doctor Pombo, deteniéndonos un poco en lo que usted ya nos explicaba, Autoridad Administrativa del Consejo Nacional Electoral no tiene entonces suficientes dientes para tomar, medidas realmente contundentes si fuera el caso. No tiene cómo. De nuevo, si vamos a juzgar al Consejo Nacional Electoral por sus antecedentes, uno podría casi que apostar, oiga, esto no llega a ningún lado. Y lo digo con el debido respeto de los magistrados que hacen parte del Consejo Nacional Electoral. Las razones son varias. Primero, los antecedentes. Segundo, la composición del Consejo Nacional Electoral, aun cuando magistrados son, es una composición de origen político, de representación política. Y tercero, pues evidentemente su capacidad administrativa de gestión es bastante limitada. Ahora bien, sí quiero anotar que el tema tampoco es menor porque de alguna manera Colombia está respondiendo a un fenómeno regional como lo es la corrupción de Odebrecht en toda la región. Entonces me parece que pues no es tampoco para felicitarnos, estamos llegando tarde seguramente a la película, pero estamos llegando. Rápidamente, 2014, esta investigación de la campaña Santos 2014, ¿no ha caducado? ¿Aquí no hay caducidad? Yo no soy experto ya en esos niveles de caducidad y prescripción, me da la impresión que no, y lo digo por dos razones. La primera, por el traslado. Acuérdense que esta noticia se da con ocasión a un traslado probatorio que da una autoridad pública, como lo es la Fiscalía General de la Nación. Y lo segundo, pues seguramente los abogados van a decir, oiga, si de la segunda vuelta del 2014 se trata, opera la caducidad. Y opera la caducidad porque además usted ya avaló que las cuentas mías estaban formalmente saldadas a la luz del derecho colombiano. Es posible que esa excepción de mérito, como decimos los abogados, es decir, esa contestación, esa defensa, se presente en el juicio, pero más allá de eso, lo importante, Pablo y queridos televidentes, es que a mi juicio, pues queda evidenciado también que a la campaña en la segunda vuelta le entraron recursos. Ahora, ¿qué tanto influyó eso para ganar las elecciones? Es el gran interrogante histórico de la democracia colombiana. Muy bien, pues doctor Pombo, usted todavía no se nos vaya, que queremos con usted más adelante charlar, entender y explicar otro temita más. Hace exactamente 20 años, en la mañana del viernes 13 de agosto, fue asesinado de 6 disparos el periodista y humorista Jaime Garzón.
En Red Más Noticias tuvimos acceso a los audios inéditos de, ustedes lo recordarán, Heriberto de la Calle, cuando participaba en la emisora Radionet. 2 décadas después, Jaime vuelve a hablar. Hace 20 años, un 15 de agosto, ¿qué pasaba aquí en la Plaza de Bolívar? La plaza estaba totalmente llena, tal vez desde la Marcha del Silencio, que Gaitán hizo en el 48 en febrero, el día de su sepelio, aunque eso fue en la casa allí en Teusaquillo, no estaba tan llena la plaza. Ese día la plaza estaba a reventar. La vorágine de tristeza había comenzado el viernes 13 de agosto a las 5:45 de la mañana. Urgente. Esta es una noticia extraordinaria. Radionet. La móvil y un equipo venía a hacer como la transmisión especial y todos los periodistas estuvimos aquí en la plaza y en otros puntos de la ciudad con las declaraciones, con las reacciones de lo que estaba sucediendo en ese momento. La gente, desilusionada y con ese miedo que recorre el cuerpo cuando la violencia se manifiesta, ocupó el techo de la móvil. Sentían que ese vehículo era el único recuerdo que se había salvado de la furia de los asesinos. Lo que nunca olvidaré es cuando la gente rodeó la móvil, besaba la móvil, le hacía uno así, le daba como el abrazo, la solidaridad. Era pueblo raso. Los políticos estaban allá adentro o en sus casas. El cortejo fúnebre fue acompañado por esos anónimos de a pie que se veían reflejados en los personajes de Garzón. ¡Jaime vivirá! ¡Jaime vivirá! Fui su maestro y su profesor en sus años de seminario de Bogotá. Y él manifestó que él quería que viniera a celebrarle su funeral. No nos dejemos acallar, vivamos con Jaime y caminemos con él hacia la paz. Muchas gracias. Pero de todos esos recuerdos guardados durante 2 décadas, Álvarez tiene uno en particular que resume los momentos vividos en aquellos trágicos días. Una muy especial y que la tengo acá entre manos. Este cassette. Sí, un cassette. Suena antediluviano, pero cuando íbamos rumbo al cementerio, con el cortejo, luego en la móvil con el equipo de los periodistas, en plena esquina había una persona vendiendo a 1.000 pesos el cassette con las mejores intervenciones de Heriberto de la Calle, de Jaime Garzón, en Radionet. En la inédita grabación, el famosísimo Heriberto de la Calle se burla de Garzón, aquel periodista que compartía cabina con Yamid Amat. Garzón, quiero que convenza a Heriberto de que en lugar de ranas y sapos y tejo es mucho mejor navegar. No, lo que creo yo es que hay unos niveles de juego que la emoción es diferente. La navegación es un placer del silencio, el placer del viento, el placer de estar caminando solamente propulsado por el empuje, el silencio de quedarse sin viento en la mitad de una laguna. Ay, tan elegante el man. Este man si era del barrio, don Yamil era del barrio y comía chupado con nosotros. Ahora tan elegante, le pasó lo de Juan Roberto. A ver, don Jaime, defiéndase. No, creo que no, es otra visión como de la realidad, ¿no? Es una visión ahí más, pues más amable, pero me parece que es una visión diferente. En otra parte, Jaime demuestra en toda su magnitud sus dotes de imitador. ¡Llegó el llanero solitario! ¡Ah, deja caminar, hágale, montes al Senado que yo me monto aquí a la Cámara! Ese es el sistema que andan criticando, pues que hagan política a su estilo, que nosotros solitarios o acompañados lo haremos. Prefiero ser el llanero solitario y no Benitín y Enea. Yo sí critico ese sistema de hacer, aunque me siento muy solitario, sin mi padre, sin nadie, pero de todas maneras seré el llanero que coronia plata. Ni sus colegas se salvaban de la artillería de quejas que cada mañana exponía al aire el inolvidable Heriberto. Bueno,
A ver, don Heriberto, ¿qué es la cosa? Ah, bueno, ahora sí, doña Mil, muchas gracias, porque ya le iba a dar que usted tampoco me va a hablar, porque como usted no vino, el día que no vino, que ya casi ni viene, ¿no? Bueno, el día que no vino, yo llegué a las 5:30, como siempre llego juicioso, y entonces no me dejaron hablar sino como hasta las 8. Sí, a las 8 llegó, sí. Sí, casi Juan Roberto, que llegó el que no me dejó hablar. No, pero cuente la verdad, cuenta que hora llegó, El que hoy las queda soy yo, no, ya ¿a qué hora llegó? A las 8:10 de la mañana. Al igual que Néstor Morales, director de Mañanas Blue, y otros amigos de la emisora y del noticiero CMI. Te dejo, rana. Eso, sí, viejo Néstor se puso a jugar racquetball y se le jodió el hombro. Como CMI está sin noticias ni nada, entonces el chamizo sí viene para acá y ahora también Vargas viene y coquetea en la puerta y le preguntó a Felita, la portera, que ha sabido de noticias. Porque allá ya casi no hay noticias nadie. Porque como el único que hace noticias es don Juan Carlos Giraldo y está cojo, entonces ya está que coge a ese noticiero también. Pero luego, en el cassette, se vuelve a escuchar a ese Jaime inteligente y trascendental. ¿Y dónde aprendió usted, Jaime, tantas cosas, Jaime? ¿Tantas cosas de navegación? Es que llevo ya como desde el 80 por ahí navegando barco y entonces es un placer de esos que llaman el discreto encanto de la burguesía. Ay, qué elegancia. Oye, Mil, o viene él o vengo yo, pero esta guabonada sí, esta elegancia aquí de ese doctor ahora. Ese manera del barrio y comía chupe allá con nosotros y ahora está más elegante que todos los doctores. ¿Comía qué? Chupe. ¿Eso qué es? Los sobrados. El garzón que se oye 20 años después de su asesinato es el mismo que le soltaba frases memorables a Fernando González Pacheco. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Es el mismo que no olvidan sus amigos más cercanos y el mismo bohemio de la Macarena, su barrio de siempre, que amaba la salsa dura, esa que se oye en las calles. Muchos recuerdos dejó él, la verdad, muy triste porque yo vivo acá en este barrio en Quinta Paredes. Es el mismo, a la final, que el país se rehúsa a olvidar. Y el país se rehúsa a olvidar a nuestro querido Jaime. ¿Y usted qué es lo que más recuerda de Jaime Garzón? Esa es nuestra pregunta del día hoy aquí en Red Más. ¿Qué es lo que más recuerda del inolvidable Jaime Garzón? Envíenos sus respuestas a nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, @RedMásNoticias. Al final vamos a leer algunas de sus opiniones. Y vamos con la que es sin duda la noticia internacional del momento. Crece la tensión en el aeropuerto de Hong Kong. Por segundo día consecutivo fueron cancelados los vuelos y siguen los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Estados Unidos asegura que China ya está movilizando tropas. Los manifestantes se apoderaron de los departamentos de seguridad y bloquearon hasta las entradas de uno de los aeropuertos más activos del mundo, que realiza más de 1000 vuelos diarios en 200 destinos. La tensión entre las autoridades y los manifestantes va en aumento después de que un grupo de médicos intentara sacar a un herido de un edificio y los agentes lanzaran gas pimienta. Según Estados Unidos, China ya está movilizando tropas. Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está trasladando tropas a la frontera con Hong Kong. Todos deben estar tranquilos y seguros. Es que los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía ya dejan heridos. Solo porque alguien ha violado la ley, la policía tiene que hacer cumplirla. Muchos ciudadanos inocentes e incluso visitantes de Hong Kong han sido injustamente afectados por las acciones de los manifestantes. Y también cientos de turistas que se han visto afectados. Tenemos vuelo mañana y estamos asustados de no poder regresar, pero espero que podamos hacerlo. Las manifestaciones en Hong Kong empezaron hace más de 2 meses por la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que permitiría a ciudadanos ser juzgados en China para ser procesados sin garantías legales.
Tensión total que va además, doctor Pombo, creciendo en esta parte del mundo lo que está pasando allí. ¿Qué viraje puede dar? Es decir, la situación de Hong Kong, ¿qué tanto puede convertirse como en parte de esos intereses geopolíticos de los Estados Unidos, ahora que tiene tremendo pulso con China, ahora que además dice Estados Unidos, porque no tampoco sabemos si es cierto, que China estaría pensando en movilizar tropas? Esto se puede salir de madres. Total, básicamente la lectura que yo le doy es que es una especie de bisagra entre la cultura, digamos, oriental y más oriental posible y la cultura occidental. ¿Y a qué me refiero con ello? Involucra una cantidad de cosas. Involucra, por ejemplo, todas las virtudes democráticas, la alternación del poder, el voto, las libertades ciudadanas. Es decir, lo que estamos viviendo y estamos estudiando todas las, digamos, naciones del mundo en relación con estas protestas va mucho más allá de si se puede extraditar de Hong Kong a la China. Yo lo que creo es que hay un encuentro de dos sistemas económicos y filosóficos encontrados y totalmente distintos, antagónicos. Uno comunista, representado por esa China rural, ancestral del norte, y una China que fue durante 150 años más o menos una colonia inglesa, digamos, muy cercana al capitalismo, muy cercana a las tradiciones democráticas liberales, y ese encuentro pues es durísimo. Ese encuentro es fuerte. Entonces, digamos, mi lectura es mucho más profunda de simplemente advertir que hay unos muchachos liderados por un señor que ya empieza a salir en la portada de revista Time y una cantidad de medios internacionales muy bien hablado y muy bien expresado diciendo, oiga, no solo no nos convence la extradición hacia China, sino que es que aquí no nos basta con que nos garanticen las libertades económicas, abogamos también por las libertades políticas para garantizar el sistema capitalista de gobierno, económico. Rodrigo, usted que conoce lo que está pasando en China, usted ha estado allá, ¿cómo lee el chino lo que está pasando en Hong Kong? ¿Realmente ellos piensan que una intervención podría acabar esa piedrita en el zapato que han tenido durante tantos años? Bueno, digamos, yo cuando estuve en China y lo que he estudiado de China, por ejemplo, hay un escritor que se lo recomiendo, Zhao Fusan, sí. digamos, hay tres Chinas. Está la China rural, que es la China más poblada, la China más tradicional, la China más de Mao y de Confucio, de la moralidad confuciana o del Tao Te Ching. Está la China de Singapur, un gigantesco puerto que ya empieza a entender las bondades del libre mercado, de la libertad económica, de la iniciativa privada y de la propiedad privada sin límites, y de la regulación y de la poca regulación de la economía y de la no planificación por parte del Estado. Y después viene la China más liberal, una China prestada, una China rara, porque está compuesta de una cantidad de chinos pero que hablan perfectamente inglés y un inglés británico además, y que tienen en el chip durante más de 100 años el chip de la libertad económica, del capitalismo y de la libertad política. Entonces hay tres Chinas, y esas tres Chinas hoy tratan de coexistir armónicamente, y eso no va a ser fácil. Pone a repensar un poco ese principio de un país, dos sistemas, ¿no? Todo lo que está pasando ahí en Hong Kong. Total, es decir, si uno quiere entender en este momento, sobre todo a nuestros televidentes millennials, pues si me lo permite, de cómo se vive en la práctica la teoría política y económica entre comunismo y capitalismo, vivan estas noticias muy de cerca, porque estos señores, hay un señor que se llama Yua Sha Kong, 22 años, es una figura mundial hoy en día, en donde el señor básicamente, vuelvo y repito, el mensaje es, no basta con que me garanticen unas libertades económicas, se necesita para construir un capitalismo integral unas libertades políticas, lo cual no es nuevo en la historia. La revolución inglesa en 1688 fue eso, la revolución gringa de 1776 fue eso, y la revolución francesa del 89 fue eso. Bien, pues Rodrigo Pombo, analista político, abogado, como les contábamos, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Pues no se nos pierda tanto. Que vuelva más seguido. Cierto, que venga, mire, le damos agüita, lo tratamos bien. El pase de ustedes, yo lo he dicho, eso lo tengo que estar diciendo públicamente. Y de paso, saludos a la otra hija pródiga de esta casa. Pero mañana a las 7 de la mañana tienen sus saludos. A su compañera Camila Zuluaga. Muchas gracias. La crítica situación del Cauca no es la única en el país. La Iglesia Católica le pidió al presidente Duque investigar amenazas dirigidas a indígenas del Amazonas. Esto tras información que los religiosos han recibido en terreno.
A propósito del encuentro del presínodo amazónico, la Iglesia Católica alertó por amenazas que ya no solo estarían afectando a los indígenas del Cauca, cuyos recientes casos han estremecido al país, sino que también han alcanzado a las comunidades nativas que viven en el Amazonas. Hay problemas de carencias alimentarias muy fuertes, hay problemas también de inseguridad. Vemos que en los distintos sectores los campesinos e indígenas siguen recibiendo presiones. Hay una presión sobre el bosque y hay una presión sobre sus habitantes. Es por eso que los monseñores instaron al presidente Duque para que investigue los hechos. También en Colombia, en Perú y en los demás países amazónicos existe lo mismo. Hay un grave riesgo de quitar la vida a aquellos que claman por una justicia ambiental. Hoy nos solidarizamos con las comunidades indígenas que han sido víctimas de actos de violencia que han dejado asesinatos, atentados. El presidente, por su parte, propuso para la reflexión mayor compromiso de la comunidad internacional y la lucha contra el narcotráfico, que considera un mal que ha alcanzado a los indígenas. Esas mismas causas y esos mismos factores son los que han golpeado también a nuestras comunidades ancestrales, guardianas históricas o conviventes con ese ecosistema. Las conclusiones de los religiosos colombianos se tendrán en cuenta en el sínodo amazónico que se realizará en octubre en Roma, donde también se abordará el desplazamiento de pueblos indígenas y campesinos. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba se fue lanza en ristre contra 2 pesos pesados de los gremios. Los acusó de crear mal ambiente al proyecto de ley que le daría más dientes a la entidad con el control preventivo de la ejecución de los dineros públicos. La discusión comenzó cuando en sendas columnas Sergio Clavijo, presidente de ANIF, y Jorge Humberto Botero, por Fasecolda, criticaron abiertamente los alcances de la revisión de los dineros de la nación que se producirían si el proyecto propuesto por el Contralor se convierte en ley de la República. Es que están generando un mal ambiente sobre mentiras, sobre humo. Por eso vuelvo y les repito, siempre dicen que queremos un control previo, no es verdad. Queremos es un control preventivo. No es lo mismo guayos para jugadores que jugadores paraguayos. Córdoba reiteró que la intención del proyecto de ley es que la Contraloría pueda atajar a los corruptos. No queremos seguir nosotros llegando en bicicleta cuando los bandidos van a velocidad de Lamborghini. Fue enfático en afirmar que no permitirá que Clavijo y Botero sigan adelante con sus argumentos. Así no les guste a esos columnistas, al doctor Botero, al doctor Clavijo, no les vamos a dar el gusto y vamos a dar la pelea en el Congreso de la República. Y dijo que detrás de la bulla mediática de los 2 ejecutivos existe el temor de algunos gremios de que la Contraloría revise la ejecución de dineros públicos que ellos manejan. Aquí, quien ejecute, quien administre recursos públicos tendrá que ser vigilado. Por su parte, el auditor general reiteró la diferencia entre el control preventivo y el control previo. El control que estamos hablando nosotros como previo tiene un carácter universal, el control preventivo tiene un carácter estrictamente particular. ¿Cuándo? Cuando se evidencie de bulto que existe un detrimento patrimonial que va a causar un perjuicio irremediable. El proyecto de ley ya superó el 5º de 8 debates en el Congreso. Al ELN atribuyó el Ejército Nacional un ataque con explosivos en el Catatumbo que dejó 3 militares heridos. Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido patrullaban la vereda del Molino en Acarí Norte de Santander cuando fueron atacados con cilindros bomba por guerrilleros del Frente Carlos Armando Cacua del ELN. Donde unos terroristas del ELN intentaban hacer acciones terroristas contra el casco urbano y dentro de esa acción es atacada una patrulla donde lamentablemente fueron afectados 3 soldados por esquirlas. Los uniformados heridos presentan quemaduras de 1er y 2º grado según el parte médico. El ejército aseguró que el ataque se produjo como retaliación a las acciones adelantadas en el Catatumbo. La Fuerza de Despliegue Rápido con el Batallón de Despliegue Rápido número 7 acantonado en este municipio continuará desarrollando sus operaciones. Estaremos blindando este municipio de todos los criminales y de todos los terroristas. El acto violento se produce tan solo 3 días después de que el alcalde de Acarí y una comisión del gobierno nacional fueran retenidos durante 2 horas por los pelusos. Y miren esto, las autoridades de tránsito llamaron la atención sobre una nueva y peligrosa práctica que le habría costado la vida a una mujer en la vía Bogotá-Medellín. Se trata de grupos de motociclistas que se dan cita en las vías de salida de Bogotá para exceder los límites de velocidad. La modalidad es conocida como las caravanas de la muerte o el candelazo y consiste en que grupos de motociclistas se reúnen para recorrer largas distancias a toda velocidad.
aficionado quedó grabado al instante en el que Argenielita Cero, una joven que viajaba en una moto a poca velocidad, es arrollada por uno de los motociclistas que al parecer participaba en las llamadas caravanas de la muerte. En la grabación se observa como un ciclista por poco también es atropellado. Ya en el suelo, la joven es nuevamente golpeada por otro conductor. El accidente ocurrió en la autopista Bogotá-Medellín, exactamente en el Alto del Vino, donde es usual este tipo de actos irresponsables. Por el hecho, 4 personas son investigadas por la Fiscalía y 5 motos fueron inmovilizadas. Las autoridades aclararon que solo un grupo reducido de motociclistas se dedica a estas peligrosas maniobras. En Redman Noticias vamos a hacerle seguimiento a esa información, a ver qué sucede, porque estas cosas no pueden continuar ocupándose de las vías de nuestro país. Y miren esto, se hizo viral un video en el que un hombre en norte de Santander se lanza a un vehículo en movimiento para cobrar dinero al conductor. Las autoridades creen que podría tratarse de una nueva modalidad de estafa. En un video quedó registrado el momento en que una persona se lanza frente a un vehículo en un sector de Cúcuta, hecho que genera alarma, pues al parecer se trataría de una modalidad para buscar dinero a través de indemnizaciones por daños causados. El conductor del vehículo habló con Red Más Noticias. Yo iba andando, muy corriente, iba despacio. Acaba de pasar el semáforo, iba despacio y el tipo iba andando. Cuando me vino fue que se volteó y se botó. Como un Superman. Como los Superman fueron identificados los que llevan a cabo esta riesgosa acción que, según los afectados, realizan en busca de recompensas económicas. Llegó la gente a chismosear, como dicen, sí, y la gente, no, dele 100.000 pesos, eso dele plata y eso ya termina todo el proceso. Y no, yo no le puedo dar nada porque yo no tengo ninguna culpa. El hombre del video aún no ha sido identificado, mientras las autoridades verifican si se han presentado más casos como este, advierten a los conductores sobre este tipo de hechos. Hágame el favor. Mire, esta es la viveza colombiana, pero mal usada. De esa viveza de que tanto nosotros nos enorgullecemos, pero mal usada. Muy mal usada, además, porque es una manera de estafa. Con eso tratan de chantajear a los conductores para sacarles algo de dinero. La ley tiene que operar acá y tiene que operar con todo contra estas personas que fingen ser atropelladas. Claro, porque el problema en el que usted se mete cuando ¿sí? supuestamente le causa lesiones a alguien es enorme. Es enorme y solamente se soluciona con una indemnización, que es lo que ellos buscan, claro, un arreglo. Aquí es donde las autoridades tienen que actuar y actuar de manera urgente para que esto no pase. Además, si usted lo vio, se lanza con toda la fuerza. Pero es que eso me parece impresionante, no tienen ningún miedo de su propia vida. Nada, no pasa nada. Donde este señor vaya un poco más rápido, la historia puede ser otra, claro. Sí, porque lo captaron en video y ahí es donde tiene la prueba del otro, sino ¿qué estamos haciendo? Correcto. En Cartagena se llevaron a cabo 2 audiencias del proceso que se sigue a Liliana Campos, alias La Madán, y los familiares vinculados a una presunta red de prostitución. El panorama para ellos aún no se esclarece. La medida carcelaria para La Madán fue extendida por 1 año, luego de que la fiscal que lleva el caso así lo pidiera a la juez, porque presuntamente Liliana Campos sigue delinquiendo desde la cárcel. La defensa de Liliana Campos va a apelar esta decisión. El presidente Iván Duque ordenó una investigación exhaustiva con asesoría externa, puntualmente del FBI, sobre el caso de los 2 uniformados que murieron en Medellín en maniobras aéreas el domingo anterior. El presidente también dio una indicación más al Ministerio de Defensa y a los altos mandos militares. Es que suspendamos este tipo de actividades en materia de revistas militares hasta que no se tenga claridad cuál fue la falla que ocasionó esta tragedia. Yo creo que nosotros tenemos que proteger sin duda la vida de nuestros hombres. Esta era una tarea que se había cumplido en muchísimas ocasiones en las revistas, pero creo que esto nos obliga no solamente a llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación, sino a que se suspendan ese tipo de demostraciones en las revistas militares. El Senado citó a la ministra de Transporte a un debate sobre tarifas aéreas, pero el tema que acapara la atención es el de la Ruta del Sol 2 y también la propuesta de pagar a los bancos 1.2 billones que un tribunal de arbitramiento desconoció. Esto es lo que está sucediendo en el Congreso. El senador Armando Benedetti criticó que no se haya caducado el contrato de la Ruta del Sol 2 y las consecuencias que trajo. ¿Qué era lo que había que hacer? Había que caducar el contrato. ¿Por qué no se iba a caducar el contrato? Porque entonces aparece Pablo Felipe Robledo a decir, en una medida cautelar sin precedentes, que nunca en la historia ni del Ministerio de Transporte ni la Superintendencia de Industria y Comercio, a decir que hace una medida cautelar para entonces
se termine el contrato. El senador citó a la ministra de Transporte para que aclarara por qué hizo una propuesta de pagar 1,2 billones de pesos a los bancos. Lo que queda claro es que los bancos, en resumen, esa ley dice, los bancos son terceros de buena fe. La ministra respondió que ella solo hizo lo que estaba obligada frente a procesos judiciales. Porque yo llegué a un sector judicializado, porque yo llegué a un sector que estaba lleno de fallos y procesos penales, pero además de tribunales de arbitramiento. Explicó que todo se hizo de manera transparente y que se reunió con los bancos en la vicepresidencia de la República. Nosotros montamos un gestor de proyectos de infraestructura que es público y hoy está en ese gestor todos los contratos, todas las actas de interventoría, todo el seguimiento de los proyectos. Recordó que se hicieron pagos y que el Tribunal de Arbitramiento los avaló. Nosotros nos sentamos a trabajar diligentemente, a cuidar los recursos del Estado y a tratar de evitar que los proyectos terminaran en pleitos donde estuviéramos condenados por los pleitos, tener que pagar los pleitos y no tuviéramos obra. Finalmente, dijo que las obras que se hacen se deben pagar. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.407 pesos con 76 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a 99 centavos de dólar. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio a $61 con 30 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó en 1,53% a 1.554 unidades. Las cifras son los 1,79 billones de pesos de presupuesto para el agro en 2020. La SAC dice que se redujo 20%. El Canal 1, el tercer canal de señal abierta del país, está celebrando su segundo año al aire y las cifras demuestran que ha estado en un constante crecimiento. Hace 2 años se logró consolidar una sinfónica televisiva en Colombia. 4 grupos, NTC, CMI, RTI y Hemisphere Media Group, conformaron una sociedad para darle vida al tercer canal de señal abierta. Hemos logrado tener una sintonía muy buena con los accionistas locales que has mencionado, RTI, NTC y CMI, comprándoles o incluyendo las producciones de alta calidad que ellos hacen. Y funciona muy bien como una buena sinfónica, con diferentes puntos de vista, pero como con una asociación en la que nos estamos agregando mutuo valor. El Canal 1 está celebrando su segundo aniversario y aunque hay satisfacción por las cifras, el reto es día a día con la audiencia, como reposan las paredes blancas y por los pasillos de este canal. El rating o el número de encendidos de televisión ha venido creciendo, o sea, 2017, 2018 y 2019 están consistentemente creciendo los encendidos generales de la televisión abierta, mientras que en los años anteriores venían decreciendo. Entonces vemos que es la nueva oferta no solo hace que la gente venga a ver Canal 1, sino que hace que también la competencia se esfuerce por mantener a la televisión interesante. El ingeniero industrial Ramiro Avendaño lleva cerca de 1 año en la presidencia del Canal 1, luego de haber comandado el periódico El Heraldo. Hoy asegura que se debe hablar de la economía de la atención. Nosotros lo que necesitamos es que la gente nos atienda y eso hace que uno vea el mundo de una forma diferente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, independientemente del formato, de si el formato es video, de si es texto, de si se transmite por una tecnología de otra, es que la gente venga y nos ponga atención. Con tan poco tiempo al aire han logrado consolidar más de 6 horas de emisión en vivo y en directo. Nosotros hacemos 6 horas de entretenimiento en vivo y tomamos decisiones para la siguiente emisión, para el siguiente capítulo, basado en lo que pasó en la anterior y cómo interactúan las redes sociales, la gente en las redes sociales con los programas. Y de cierta manera es radio en televisión. Sí, o sea, ese riesgo de no poder ensayar, de que dentro de, por ejemplo, Guerreros, que es uno de nuestros programas estrella, que toca el 20% de share, ha tocado 22%, compitiendo en franja con noticieros. Este ingeniero industrial con amplios conocimientos del marketing y del mundo de las telecomunicaciones se mostró preocupado por el mercado publicitario frente a los pesos pesados. Creemos que hay que revisar si en esta industria hay posición dominante, si esa posición dominante conduce a abuso de la misma y si hay prácticas restrictivas de la libre competencia. Quien tiene que revisar esto es la Superintendencia de Industria y Comercio, superintendencia a la que hemos recurrido. En un mundo cada vez más revolucionado por las nuevas tecnologías y las redes sociales, pareciera que la producción televisiva tiene más retos. Para Ramiro Avendaño hay más oportunidades. Larga vida para la televisión abierta,
Pero además de eso hay que entender que el video es el rey indiscutible de los formatos. Se presente en televisión de cable, en televisión abierta, dentro de plataformas digitales. Entonces ahí es que buscar cuáles son los mecanismos para seguir evolucionando. Y es que Canal 1 la tiene clara. Sus producciones están pensadas para una teleaudiencia que ha demostrado un gran afecto en tan poco tiempo. De la campaña que estamos lanzando esta semana, estamos llenos de ti. Este es un canal construido por la gente. Y las buenas canciones tienen vida propia. Esto es lo que propone el cantautor Andrés Cepeda con su nuevo espectáculo teatral Andrés Cepeda, Más canciones que cantar. Es la segunda temporada en la que se presentará en Bogotá a partir del 5 de septiembre y en Medellín a partir del 24 de octubre. Si usted es de los que aún cree en dedicar canciones porque las letras le recuerdan sus vivencias, pues el maestro Andrés Cepeda confirma que efectivamente ese romanticismo nace de casos de la vida real en la segunda temporada de Cepeda en las tablas, Más canciones que contar. En un espectáculo que combina concierto, comedia, stand-up, narrativa, y contamos y cantamos las historias detrás de todas estas canciones que hemos compartido durante tantos años. Esas canciones reales y entrañables se magnifican con una banda en vivo y dos actores que en medio de la comedia nos hacen recordar que no todo tiempo pasado fue mejor, pero que valió la pena el amor que se invirtió. Son unas historias bastante picantes que cuentan la verdad detrás de todas esas canciones y que nos hablan de las relaciones humanas, de los noviazgos, de las amistades, de las traiciones, de los celos, de todas las cosas que nos afectan emocionalmente. El espectáculo, dirigido por Dago García, se presentará en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y en el Teatro Metropolitano de Medellín. En este Día del Humorista le mandamos un saludo a Hassam, reconocido comediante, quien muy a su manera compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales que iniciará tratamiento de quimioterapia, pues detectaron mieloma múltiple. De paso, hizo una crítica al sistema de salud en Colombia y hace 20 minutos compartió que su mamá ha muerto. Pasé la noche en urgencia y no cabía la gente. Al CISBEN y a la IPS le faltan más enfermeras. Por 1000 personas enfermas existe solo un doctor y a mí me agarró un dolor que me tiene turuleto. Yo entré a saludar a Alberto y salí con un tumor. Bueno, vamos con la pregunta del día recordando a nuestro querido Jaime. ¿Qué es lo que usted más recuerda de Jaime Garzón? Vamos con algunas respuestas de nuestros televidentes. Nidia Náñez Sánchez dice: su extraordinaria lectura de la realidad social colombiana y su especial forma de expresarla. Vamos con Ainel Pacheco, dice: el humor político y social de programas como Sociedad y Cuac, el noticiero. Vamos con otra. Ivonne Zamudio dice: su excelente humor, su capacidad de imitar y su crítica política que sigue vigente. Otra más que nos alcanza el tiempo, José Antonio Calderón, dice: claro, concreto y al punto, Heriberto de la Calle. Inolvidable, nuestro querido Jaime Garzón. 20 años y el país todavía lo recuerda con inmenso cariño. Pero llegamos nosotros así al final de esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Ya saben que tenemos una cita todos los días a las 8 de la noche. Que descansen. Nos vemos mañana.